últimamente al descriptivo, desde mi punto de vista, lo están un poco manoseando mucho, porque hacen con una encuesta, con la percepción. Entonces mi pregunta es, si yo digo al estudiante, al docente, usted, yo mido estrategias de aprendizaje de un docente, por decir. Entonces yo le pregunto al docente, ¿usted utiliza material didáctico? ¿Qué me va a contestar el docente? ¿Me contestará sí o me contestará no? ¿Usted hace una motivación adecuada? ¿Usted llega puntual? ¿Usted llega a sus alumnos? Y el docente le asegura que todo iba a decir sí, 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 sí. O algún docente me va a decir no. ¿Qué creen ustedes? Si le hago una encuesta. Claro, profesor, todos van a decir que sí. Pero si yo no le pregunto y me voy con mi ficha, con la misma ficha, con las mismas preguntas, y me voy y me planto un mes en su clase, y yo no le pregunto, si yo solamente le miro, pero el profesor llega a tal hora, observo su clase, no le pregunto, el profesor motiva de esta manera, le observo, no le encuesto. La encuesta me dura, en 2 días le entrego la encuesta, y profesor, te entrego la encuesta hoy día y mañana te lo recojo. Me dura un día, ya tengo toda la información. Pero la observación, me voy a plantar un mes en su clase y durante un mes lo voy a observar. Y al final voy a tener mis resultados después de haber observado. ¿Cuál creen ustedes que es información más confiable? ¿Con la encuesta o con la guía de observación? Para mí que sería... ¿Cuál crees? La guía de información. Una guía de observación, una ficha de observación, porque tú vas a observar, ¿sí? Entonces en la universidad, si ustedes observan, la mayoría se encuesta, porque nos vamos al facilismo. El hecho que sea descriptivo, no lo puedo tanto hacer fácil. Descriptivo es, hazle una encuesta, pregúntale esto. ¿Y qué es como, a veces, y todavía veo a algunos hace una encuesta para aprendizaje. ¿Sabes inglés? Sí. ¿Comprendes el inglés? Sí. ¿Quién te va a decir no? ¿No? Y entonces ahí el investigador tiene que balancear su instrumento. ¿Cuál instrumento te ofrece mayor grado de confiabilidad? No por el facilismo. Porque la encuesta para mí es un facilismo. Pues ya es descriptivo, encuéstale nomás, encuéstale, en 2 días está hecho. ¿Ves? Por eso es que nos vamos al cuantitativo. Pero el cuantitativo también te dice, el investigador tiene que balancear su instrumento. ¿Cuál instrumento le ofrece mayor grado de confiabilidad? ¿Lo que observas o lo que te dicen? ¿No? Entonces, como les decía, ¿no? Yo hice un descriptivo comparativo, pues. Entonces pedí autorización a la dirección, a los profesores, le decía, profesor, voy a venir a observar tu clase, no voy a hacer clase, sino me voy a sentar en un rinconcito y le voy a observar sus 2 horas de clase, desde que ingresas hasta que sales. No voy a hacer nada, solamente me observo. Y ahí observo muchas cosas, dominio de alumno, sus materiales didácticos, sus estrategias de aprendizaje, su motivación, cómo evalúa, todo lo observo. Y de ahí saliendo corriendo me iba al otro colegio, le observaba también al profesor. Entonces he observado 4 colegios, ¿no? Y comparé los resultados, al final tuve una respuesta. Y si sería ahora, ¿qué hacen? Agarran su encuesta, como les decía, va a la encuesta y ahí es sustentan. Me parece que está mal, porque no balancean la confiabilidad. Y el jurado también se la pasa, pues. Ese es un descriptivo comparativo. Luego hay otro, que es el descriptivo correlacional. Y estoy bastante en la 1, correlacional. El comparativo he visto 1. ¿Han visto uno que es un comparativo? Vamos a ver, el comparativo acá hay 1. Por acá he visto un comparativo. Compara, dice. Didácticas, sociales, conductas, competencias. Entonces, de acá todos son correlacionales.
Cuentos, matemática y enfoque. Acá está estudio comparativo del nivel de desarrollo. ¿Ven? Es un comparativo. Todo lo demás es correlacional. Y les aseguro que toditos los demás son encuestas. Toditos son encuestas. Ninguno utiliza una guía de observación. Que el instrumento que lo utilizan para hacer el estudio le hacen una encuesta. Pero me parece que la encuesta es un instrumento, es válido, pero cuando tú lo corroboras con otro instrumento. A ver, lo que me dice concuerda con lo que le observo. Entonces tú puedes usar dos instrumentos. Puedes usar una encuesta. Entonces primero le encuesto al docente. Y luego le observo. Y lo comparo mis resultados. Y eso haría mi tesis. ¿No? En la aplicada también se habla de niveles. ¿No? Acá también se habla de niveles. Entonces acá ya se manipula la variable. Puede ser un experimental o un pre-experimental. Que está dentro de los experimentales, ¿no? Y otro experimental también. Entonces aquí el docente, acá en el descriptivo es un docente pasivo, pues un practicante pasivo. Vas y observas, ¿no? Estás prendido de las características, de las cosas que hace el docente. Lo vas observando y lo vas apuntando. Aquí en la aplicada, el practicante ya no es un ente pasivo, sino va a proponer una solución a un problema. Va a proponer una solución a un problema. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia entre uno y otro se da cuenta acá. Vamos a volver acá. En los experimentales es algo específico. En los correlacionales es genérico. Por ejemplo, correlacional, procesos didácticos, es una variable genérica. ¿Cuántos procesos didácticos habrá? Una cantidad. Vas y observas cuáles de esos procesos didácticos utiliza el docente. Habilidades sociales, también es un término genérico. ¿No? Conductas agresivas, ¿cuántas conductas agresivas habrá? Todo esto son correlacionales, o sea, las variables son genéricas, pero en un experimental es algo específico. ¿Qué es el role play? ¿Quién me dice en los de inglés? Juego de roles. Juego de rol. Es algo específico. ¿Ve? El juego de roles mejora. Es algo, no es genérico, sino es algo específico. Los cuentos infantiles, algo específico. La matemática lúdica, la matemática de juegos, es algo específico. Entonces, para los títulos, para las variables, si es un descriptivo, es término genérico. Motivación, estrategias didácticas, ¿no? Materiales didácticos, conductas, son del nivel descriptivo. Un experimental, los de matemática, puedo plantear el uso del programa Maple, mejora el aprendizaje de matemáticas. La aplicación del método de Polia, mejora el área de matemática. Son cosas técnicas, específicas. En lengua y literatura, el uso de la aplicación de los cuentos, las canciones en inglés. Pero si voy a hacer canciones en inglés no puedo hacer un descriptivo. Porque, ¿qué docente canta? Nadie, pues, porque no puedo hacer un descriptivo. Yo no puedo decir, las canciones en inglés se relacionan con el aprendizaje. Porque tendría que buscar un profesor que cante en inglés. Y yo que me acuerdo, ninguno de mis profesores cantaban en inglés, ¿no? Pero eso sí, las canciones en inglés sí se prestan para un experimental. Esta parte quiero que quede claro. Cuando es un descriptivo del nivel básico, los términos, las variables tienen que ser un poco genéricas. Como por ejemplo, materiales didácticos, motivación,
recursos, estrategias didácticas, ¿no? Genéricas. Aquí en la aplicada, en lo experimental, tiene que ser algo específico. Las canciones en inglés, el método yo leí la vez pasada un método en comprensión lectora, se llamaba, me llamó la atención, el método RQ3R se llamaba, RQ3R, mejora la comprensión de textos, ¿no? Algo específico así. O yo puedo aplicar este método, por decir, yo utilizo este software, se llama el método el software CapTools, mejora la comprensión de texto, puedo decir, ¿no? Entonces yo puedo decir, este programa CapTools lo utilizo para hacer mapas conceptuales. Como el programa me obliga a jerarquizar temas, voy a lograr que el alumno comprenda más. Por lo tanto, voy a decir, el programa CapTools mejora la comprensión de textos. Esto sería un experimental, pues, porque es específico. Ahora, existen dos tipos de variables, y aquí se vuelve a repetir, aquí hay una confusión a veces. Acá. Tipos de variable, que es muy diferente a enfoque. También hay variable cualitativa y la variable cuantitativa. Que son diferentes, esta cualitativa, cuantitativa, desde el punto de vista de variable, y acá desde enfoque son otras cosas. No confundan ahí. Por eso cuando hablo de enfoque es los modelos, dos modelos. Cuando hablo desde el punto de vista variable son dos. Entonces acá estos dos son numéricas. El cualitativo acá se entiende que hay dos. El nominal y está el ordinal. El nominal y el ordinal. Y el cuantitativo, antes aquí según el software solamente hay uno solo, solamente se llama numérico. Este es numérico. Entonces, mira, pero este de acá es desde el punto de vista de variable, ¿eh? No vayan a confundir con enfoque. Cuando tú tomas un examen, si sacas 14, estás aprobado. Vamos a ir un ejemplo, ¿ya? La Universidad Nacional de Ucayali. La Universidad Nacional de Ucayali plantea lo siguiente. En su reglamento de evaluación, de la ONU, acá debe estar. Acá está. Universidad Nacional de Ucayali. Vamos a ir a la calificación. Ya me perdí. Vamos a poder. Muy rápido bajado. Acá está. Artículo 57. Ahora, esa es parte numérica, es cuantitativa, ¿sí o no? O sea, de 0 al 7 es numérico. Pero el numérico te lleva a un cualitativo. Si sacas de 0 a 7 eres deficiente. Entonces ahí se juntan las dos variables. ¿Ve? Primero aparece la nota y después te califican. Si sacas 0,6, ¿qué serías? Deficiente. Si sacas 0,9, ese es tu cuantitativo sería desaprobado. Si sacas 11, ¿qué serías? Aprobado. Si sacas 19, serías excelente. No sé si logran entender esa relación entre el cuantitativo y el cualitativo. O sea, todo valor numérico te genera una calificación.
en la parte cuantitativa, estos dos muchas veces trabajan juntos. Primero sale el dato cuantitativo, el numérico, y ese numérico le calificas.